Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa Gris Profesional. En el programa de hoy seguimos hablando de búsqueda de empleo, en este caso con un programa más enfocado a la parte de empleabilidad. Y para hablar sobre empleabilidad, hoy tengo al compañero de Recursos Humanos, Rubén Montesino. Hola, buenas tardes, Rubén. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Nada, con un nuevo programa y en este caso para hablar de un tema en el que yo creo que tú eres un experto, porque Bueno, vamos a hablar del famoso zombie laboral, un concepto sí, que yo conocí a través tuyo hace ya algunos años. sí, sí, muy bien. Pues Bueno, estupendo, Víctor, un placer estar en el programa. Ya han pasado pues, gente que quiero y admiro mucho y es un honor que me hayas invitado, la verdad. Rubén, como hago con todos los invitados que entrevisto en el programa, Ujú, para aquellos que no conozcan quién es Rubén Montesino, ujú. empiezo con una pregunta y en este caso es ¿quién es Rubén Montesino? Bueno, difícil pregunta, ¿eh? Mira que lo hacemos en muchos programas y tú y yo que hablamos mucho de marca personal, es una pregunta difícil siempre. Pero bueno, yo creo que Rubén Montesinos es un niño con canas. Yo ya nos estamos haciendo pues mayores, pero creo que mantengo todavía esa vitalidad o esas ganas, esa energía de un niño, ¿no? Pues de un niño con ganas de hacer cosas, de vivir la vida intensamente y creo que todavía lo estoy consiguiendo a pesar de que van pasando los años. Así que esa faceta seguro de niño, de vivir la vida intensamente, que creo que es como hay que vivirla. Y luego, pues a nivel también personal, pues soy padre, estoy enamorado de mis hijas, soy marido y tengo pues una infinidad de amigos que me hacen pues, nutrir la vida a un nivel que me encanta vivir. A mí es que me encanta la vida. Y a nivel profesional, pues soy una persona que siempre ha querido trabajar en el mundo de la empresa, pero no encontraba mi hueco en el tema de estudios, todo lo que era ADE, finanzas, era como que no me apetecía y encontré el camino a través de la psicología, de toda la parte de recursos humanos. Y yo creo que ahí esa vocación de servicio que siempre he tenido fue cuando la pude poner en valor y a partir de ahí es realmente donde empezó mi carrera profesional, cuando entendí mi hueco de cómo yo podía ayudar a las organizaciones a través de su activo más valioso que son las personas, empezando por psicología y acabando pues por un montón de formación, que es algo que también vamos a hablar durante el programa, me imagino, ¿no? De esa parte de empleabilidad que tiene que ver con estar constantemente pues trabajando y reciclándonos a nivel profesional. Has sido durante muchos años director de recursos humanos de una empresa, hace Sí, poquito te lanzaste al mundo freelance. sí. Cuéntanos un poco qué haces actualmente, Rubén. Pues como tú has dicho, Víctor, estuve casi 16 años en el mundo corporativo dirigiendo el departamento de recursos humanos de una gran empresa de la provincia de Alicante con más de 100 millones de facturación, unos 500 trabajadores, un poquito para que también los espectadores entiendan el volumen. Tenemos 14 filiales a nivel internacional, ha sido un proyecto muy chulo. Y dices que hace poquito, pero la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Ya llevo 3 años que salí de ese proyecto, la verdad, 3 años trabajando como freelance, ofreciendo pues, mis servicios a empresas y profesionales valientes, pues que quieren pues una mirada fresca a nivel de todo lo que son procesos de recursos humanos, como interim manager, como directivo de alquiler, para que lo entiendan las personas, y luego pues trabajando con sus profesionales y a nivel organizativo todo lo que tiene que ver pues, con temas de employer branding sobre todo, que tocan muchas áreas de la compañía, pues también con temas de recruitment y sobre todo con formación y programas de desarrollo de directivos. Muy bien, Rubén. El programa de hoy lo hemos titulado Cómo no convertirnos en un zombi laboral, un tema que, como te decía al principio del programa, el concepto lo conocí gracias a ti, Sí. porque yo creo que lo ha acuñado Rubén Montesino, que es un zombi laboral o un working day. Bueno, no sé si lo he acuñado o no yo, pero es cierto que hay como había como una vertiente en la literatura o incluso en redes, poquito, pero había como esa literatura del zombie laboral como esa persona apática, pues esa persona pues ¿no? Que gris, que va pues un poco por la vida y por la empresa, pues de una forma, pues eso, como si fuera un zombie, ¿no? Medio muerto, ¿no? A nivel
digamos, anímico y esa gente que te chupa la energía, etcétera y tal, ¿vale? Mi concepto de zombie tiene algo de eso, pero realmente es un concepto que viene mucho ligado a la parte de empleabilidad. Y yo ponía el símil de zombie laboral porque son, para que se entienda, es un zombie laboral tal cual yo lo defino, es un profesional que está ocupando un puesto de trabajo, que quiere decir que está activo a nivel laboral, pero que él no sabe que está fuera del mercado profesional, ¿vale? Que está fuera del mercado laboral. Está viviendo de unas rentas que ya no le corresponden. Entonces está a merced de que en cualquier cambio organizativo, cualquier reestructuración, cualquier crisis, cualquier situación como la que estamos viviendo que genera movimientos de salida de profesionales de las empresas, se dé cuenta que realmente pues, está fuera del mercado. Qué importante este concepto teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Correcto. Donde van a venir, los meses venideros van a ser meses difíciles, donde en algunas empresas a lo mejor hacen algún tipo de reestructuración. Exacto. Interpreto, por lo tanto, que un zombie laboral es una persona que se ha acomodado dentro de la empresa, ¿no? Exactamente. Y claro, convertirnos en un zombie laboral depende más bien de nosotros o más bien de la empresa en la que trabajamos. Pues los dos tienen parte de culpa, parte de responsabilidad más que culpa, pero es cierto que el profesional tiene mucha más, porque yo siempre digo en conferencias, lo escribo en los posts, no me harto de decirlo, que los profesionales no podemos dejar en manos de nuestra empresa nuestra empleabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas, y yo que he sido directivo de recursos humanos muchos años, al final formamos a nuestra gente, si es que la formamos, ¿vale? Si es que dedicamos recursos a formar a nuestros equipos en aquellos que la organización necesita, ¿vale? Pero eso no siempre encaja con tu plan profesional o de desarrollo o tu plan de empleabilidad que tienes a medio y largo plazo, ¿vale? Las empresas lo que hacemos cuando estamos dentro de las organizaciones, ya sea por cuenta ajena o como interim, es intentar desarrollar a los profesionales en aquello que la empresa necesita en ese momento, que ganen productividad, que ganen foco, que sean mejores. Pero quizás eso luego no te permite desarrollarte a nivel profesional dentro de la carrera que tú quieres hacer, o incluso es algo muy específico que luego sales por el motivo que sea, voluntariamente o porque la empresa prescinde de ti, y luego eso en el mercado no tiene ninguna, no te genera empleabilidad. Por lo tanto, la responsabilidad principal la tiene el trabajador, ¿no? La persona. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos acomodamos y es, si la empresa no nos da formación, pues genial, la hago, y si no me da, pues hasta que me vuelva a dar, ¿no? Formación, o me recicle, o me dé competencias, o me haga un programa de mentoring o de coaching o lo que sea. Ahí tenemos que ser proactivos los profesionales, trazarnos nuestra hoja de ruta, es no trabajar por no desarrollarnos para tener un empleo, sino desarrollarnos para mantener nuestra empleabilidad en todos esos años que nosotros calculemos que vamos a tener que ser atractivos al mercado profesional. Ya seas un trabajador por cuenta ajena, ya seas un profesional independiente, porque Víctor, los que estamos ahora como profesionales independientes, yo creo que todavía tenemos la necesidad de correr más, ¿vale? Porque esto no es solo un tema específico para gente que esté por trabajo por cuenta ajena, sino para los profesionales independientes también, para los freelance. Tenemos que correr casi todavía más para estar a la última, para poder ofrecerle a nuestros clientes el mejor producto. Fíjate, en uno de los programas que tuvimos nos acompañó Eva Collado hablándonos de las competencias del profesional del siglo XXI, Claro. y una de las competencias que ella mencionaba estaba muy vinculada al tema de marca personal y, por ejemplo, me viene a la cabeza que a lo mejor un zombie laboral también sería esa persona que en un momento dado abandona o no gestiona su marca personal mientras que está trabajando en una empresa, ¿no? Correcto. De hecho, ahora que estoy pues, muy retomando ese tema de la marca personal como servicio, ¿no? Dentro de mi catálogo, me doy cuenta que hay mucha gente que vive a la sombra de la marca para la que trabaja. ¿Y eso qué ocurre? Poniendo el ejemplo de zombie laboral, que cuando tú sales de una compañía, la marca de la empresa ya no está contigo. Entonces, si tú no has trabajado tu marca profesional, ¿vale? Has depositado toda tu visibilidad, toda tu credibilidad, toda tu empleabilidad a la marca para la que estabas trabajando, ¿no? Que ellos sí que han hecho ese trabajo de marca, pero tú luego te quedas como huérfano de marca porque tú no tienes tu marca personal. Y me encantó una frase que leí en
en el libro Desmárcate de Xavi Roca, ¿no? Que le ponían un ejemplo a Xavi que decía, la línea más importante de tu tarjeta de visita de tu empresa es la primera, que es tu nombre. ¿Vale? Entonces, eso es el ejemplo claro de que tú tienes que seguir trabajando en tu marca personal siempre. Da igual que estés en una compañía. En algunos casos, la marca empresa te ayudará a posicionar tu marca como profesional y a veces será al contrario. Incluso tu marca personal puede ayudar a la marca de la empresa para la que trabajas. Al final tiene que ser un win-win. Pero tú no puedes descuidar o no puedes depositar todo el trabajo de marca personal a la empresa en la que trabajas, ¿no? Fíjate, ahora que me hablas de marca personal y de ese programa en un momento dado que tú estás llevando a cabo, porque sé que estás trabajando en un programa que se llama Desmárcate, Sí, muy enfocado a profesionales de recursos humanos. sí, sí. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Dentro de esas personas que forman parte de esas formaciones que tú ¿Sí? impartes, ¿generalmente son profesionales en activo o son profesionales que se han quedado ya en desempleo? Pues ahí tenemos de todo. Tenemos profesionales en activo que justamente lo que han entendido a este concepto de que estamos hablando, Víctor, de que tú tienes que trabajar tu marca personal y si puede ser cuando estás en activo en una compañía, mejor, porque es cuando también tienes recursos, es como la búsqueda de empleo, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para buscar empleo? Pues cuando estás trabajando que no tienes esa presión de la necesidad, de la urgencia de encontrar un trabajo, ¿no? Pues en la marca personal igual, ¿no? Es decir, pero ligado también a ese concepto mucho de embajador de marca, es entender cómo puedo de recursos humanos, porque son todos profesionales de recursos humanos, cómo puedo entender ese rol de embajador de marca y en el que ligo y hacemos ese win-win que hablábamos hace un momento, cuanto más potencio mi marca personal y me potencio como embajador de marca, más gana también la compañía y viceversa. Pero sí es cierto que hay profesionales que justo en este momento les ha pillado en transición y quieren hacer esa reflexión, incluso la reflexión de, oye, vuelvo a una compañía y me convierto en el embajador de marca de esa compañía con el concepto que estamos trabajando, o me convierto en un profesional independiente y cómo ayudo a mis clientes también desde ese posicionamiento de marca, ¿no? Rubén, ¿somos realmente conscientes los profesionales de cómo funciona el actual mercado laboral? A ver, creo que cada vez más, pero te diría que todavía no. Incluso los que estamos más avanzados, por así decirlo, porque al final es nuestra obligación, creo que no. ¿Por qué? Porque al final el ser humano es animal de costumbres, somos perezosos por naturaleza, no nos gustan los cambios y nos gustaría pues, que nada de esto hubiese pasado ahora, nos gustaría que estuviéramos hablando de teletrabajo, nos gustaría que todo fuese pues como hace unos meses, ¿no? Pero vivimos en ese entorno VUCA, esa volatilidad, incertidumbre, complejidad, etcétera, y tendemos a ser más reactivos que proactivos y somos más de adaptarnos que de anticiparnos, ¿no? Por lo tanto, la tendencia del ser humano es a dejarnos llevar, ¿no? Entonces, no estamos siendo, creo, proactivos justamente en entender bien el mercado laboral, ¿no? Pero justamente por esa naturaleza humana que tenemos. Los últimos cambios que se han producido a causa del COVID creo que también están influyendo mucho en los cambios que se están produciendo en el actual mercado laboral. Eh, Rubén, me quiero aprovechar de ti por los años de experiencia que tienes dentro del ámbito de los recursos humanos. Sí. Mm, Vinculando una pregunta ya no tanto desde el punto de vista del profesional, sino desde el punto de vista Víctor, de la preguntas empresa. fáciles, ¿eh? Preguntas Sí, sí, fáciles, no, ¿eh? no, No. pregunta fácil. Mira, tener un zombie laboral al final yo creo que no conviene ni a las empresas ni por supuesto a las personas. Sí, Desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo podemos las sí. empresas poner remedio a esta situación cuando identificamos que tenemos un zombie laboral en nuestras organizaciones? A ver, sí que quiero dejar una cosa clara con el concepto de zombie laboral, es que creo que casi todos, en mayor o menor medida, en algún momento hemos podido ser ese zombie laboral, ¿no? Porque al final no sé que es difícil, ¿no? Estar trabajando constantemente tu empleabilidad, al final cuesta, por eso es ahí está el tema de que a veces te dejas llevar y caes en esa trampa de no mantenerte empleable al ritmo que requiere el mercado, como estábamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Pues justamente, esto es como la motivación, ¿no? Es más fácil no desmotivar que motivar, pues esto es lo mismo, es más fácil intentar no generar zombies laborales que luego dejen de serlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay frases que enseguida te dan pistas de qué tipo de empresa es estar, ¿no? Porque
hay empresas zombie, podríamos decir, o generadores de profesionales zombie con la típica frase de, oye, es que aquí siempre se ha hecho así, es que no tiene, si ha funcionado, ¿para qué lo vamos a cambiar? Ese tipo de cosas, ¿no? Que van generando pues, que esa apatía en los profesionales y de, bueno, pues si no podemos cambiar nada, ¿para qué quiero estar yo aquí reciclándome y proponiendo ideas nuevas? Y al final, pues caemos en esa apatía profesional que es, bueno, pues voy a encadenar días y que se acabe esto cuanto antes. Entonces, las empresas, ¿qué tienen que hacer? Pues generar un caldo de cultivo donde aquellos profesionales se puedan desarrollar y desarrollen todo ese talento y de verdad tengan ganas de poner toda la maquinaria interna a nivel profesional para su desarrollo dentro de las organizaciones, porque eso al final es el win-win, ¿no? Pero si tú no creas ese entorno en el cual el talento se pueda desarrollar y vea que tiene sentido estar constantemente actualizado, proponiendo ideas nuevas, asumiendo responsabilidades, asumiendo pues esa parte de transformación en este cambio, en este momento digital, pero dentro de un tiempo pues será otra transformación como ha habido siempre. La empresa tiene la responsabilidad de crear el contexto donde los profesionales realmente puedan no ser nunca zombies laborales y si lo son, ponerle remedio, porque al final el talento atrae talento y la mediocridad atrae mediocridad, ¿no? Pues ese es un poco el concepto. Hay empresas, hay clientes que es curioso cuando conversas con ellos que dicen, no, es que si hago esto de potencia a mis trabajadores, si los formo mucho, si les doy visibilidad, es que van a venir, se van a ir y hay gente muy orgullosa que me dice, no, aquí no se ha ido nadie no sé cuántos años. Digo, a lo mejor es que, primero, o no se pueden ir porque no tienen las competencias necesarias para irse y tampoco nadie ha venido a buscar talento aquí. Por lo tanto, también te tiene que hacer pensar que igual, si no viene nadie a buscar es porque no hay demasiado talento, hay más mediocridad que talento. Pues entonces las empresas lo que tienen que hacer es justamente eso, provocar ese entorno en el cual el profesional se pueda desarrollar y pueda crecer en esas competencias que requiere el mercado y si en algún caso pues detecta que hay algún profesional que está cayendo en esa zombificación, pues meterlo en algún programa justamente en el que recicle esas skills. Ahora estamos hablando mucho, ¿no? Del tema de reskilling, de upskilling, ¿no? De dar competencias nuevas para poder posicionarlo dentro, a lo mejor en otro rol de la compañía donde aporte más o esas competencias que tiene, potenciarlas y mejorarlas, ¿no? Al final estamos hablando de formación, de desarrollo, de mentoring, de coaching, aplicar todas las metodologías que ya existen justamente dentro de un entorno profesional en el cual el profesional se pueda desarrollar. No sé si te he pegado un rollo, Víctor. No, me lo has dejado clarísimo y además comparto tu opinión completamente, porque al final no solamente, bueno, estamos hablando de un tema formativo porque yo, desde mi punto de vista a nivel de desarrollo profesional de un trabajador es el más importante y sin lugar a dudas, es que las empresas que no apuesten por el desarrollo profesional de sus trabajadores, al final, si no tienen esos zombies laborales, los van a tener y si los tienen no van a conseguir reconvertir esa situación. Rubén, Correcto. desde el punto de vista del profesional, ¿qué le ocurre a un zombie laboral cuando se desvincula de una empresa o lo desvinculan de una empresa y se dispone a buscar un nuevo proyecto profesional? Pues ahí justo pasa lo que pasa, ¿no? en las películas con los zombies, ¿no? Que ellos creen que están vivos, en este caso es vivo profesionalmente, pero empiezan a ver síntomas de que algo no está funcionando, ¿no? De que algo va mal. Es lo típico de que, oye, pues no te llaman para las entrevistas, postulas a los procesos de selección y no avanzas, te caes enseguida dentro del proceso o te descartan muy rápido. ¿Y qué ocurre? Se empiezan a tomar conciencia de que se han quedado obsoletos profesionalmente. ¿Vale? Es como el concepto de, oye, el zombie cree que está vivo, pero realmente está muerto, ¿no? Pues en este caso sería igual, ¿no? El profesional cree que sigue teniendo esas competencias que en su día eran válidas y por eso ocupaba una posición dentro del mercado laboral, pero hoy en día se ha quedado obsoleto, ¿no? Ha caducado profesionalmente, por así decirlo. Y ve como otros profesionales, muchas nuevas generaciones, hablamos siempre del tema de idiomas, del tema del tema digital, de las competencias digitales, ve cómo le van pasando por delante y no puede poner en valor en muchos casos pues su experiencia porque no tiene las competencias. Y hay veces que pasa eso también, ¿no, Víctor? Dice, no, es que tiene 20 años de experiencia, pero no, tiene un año de experiencia repetido 20 veces, ¿no? A lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque ha sido lo mismo.
no se ha reciclado, no ha visto cosas nuevas, no ha podido asumir proyectos nuevos porque no iba ha ido perdiendo su capacidad dentro de la organización. Entonces, cuando sale, se da cuenta de todo eso y es un poco la fase también de duelo, de decir, oye, tengo que asumir que esto es así, pero también tengo que entender que puedo darle la vuelta. Me va a costar un poquito más, porque tampoco quiero ser fatalista, es decir, a mí me ha pasado, he tenido que reciclarme varias veces, pero tienes que tomar conciencia. Lo primero es, oye, me doy cuenta de que aquí pasa algo, he perdido determinadas competencias, ahora tengo que hacer el esfuerzo, marcarme un plazo, en este caso rápido, porque ya está desvinculado, para poder volver lo antes posible al mercado laboral. Al mercado laboral. Rubén, ¿y de qué manera podemos revertir esa situación? Es decir, desde el punto de vista del profesional, ¿cómo podemos evitar convertirnos en un zombie laboral y que si nos quedamos sin empleo no seamos atractivos ya dentro del mercado laboral y nos cueste tanto incorporarnos? Bueno, lo primero es, y lo decíamos un poquito antes, es monitorizar, tener siempre cogido el pulso a tu profesión, cómo tu profesión o a lo que tú te estás dedicando, qué necesidades, qué está demandando el mercado constantemente a los profesionales que están incorporando a las organizaciones. Esto es tan fácil como estar viendo de vez en cuando las ofertas de empleo que hay con perfiles similares al tuyo y ver qué competencias, qué skills se están demandando que antes no se demandaban. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, soy muy pesado con este tema, pero yo cuando empecé a trabajar, el tema del inglés, por ejemplo, de los idiomas, era valorable. ¿Vale? Pues era, pues, bueno, si lo tenías sumaba, pero si no lo tenías, pues no pasaba nada, porque prácticamente no lo tenía casi nadie y las empresas tampoco estaban tan internacionalizadas, etcétera. Hoy en día es algo que es excluyente. Pues si tú no tomas conciencia de eso, pues lo que le ha pasado a grandes profesionales que conozco, que salen y si tú quieres volver al mundo corporativo, pues o tienes esa competencia o ya no puedes hacer un puesto, por ejemplo, de dirección de recursos humanos por los motivos que estamos comentando de internacionalización, de necesidades a nivel de idiomas, etcétera. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es monitorizar cuáles son las demandas del mercado constantemente. Entenderme que no es todos los días ver lo que pasa, pero es tener la costumbre cada X tiempo de decir, oye, pues mira, estoy viendo que el mercado reclama, no sé, temas de metodologías ágiles. Pues oye, yo voy a tener que empezar a entender qué es eso, ¿no? O si yo voy a tener que seleccionar a un Scrum Master o tengo que seleccionar, pues tengo que saber de qué va la fiesta, ¿no? Y poco a poco ir integrándolo como metodología de crecimiento profesional y entender si te estás alejando mucho de lo que demanda el mercado. En cuanto ves que el gap empieza a ser grande, hay que ponerle solución. Y son pequeños reciclajes, leer, no hace falta que sea toda una formación reglada, máster del universo, no. Es leer blogs, hay podcasts, hay un montón de conocimiento hoy en día gratuito que te puede ayudar a no perderte por el camino. Y en caso de que sea ya, pues tema de certificaciones, porque te lo requiere el mercado, pues ya tienes que tomar decisiones, ¿no? Pero sobre todo es tener esa monitorización de lo que está demandando el mercado. Y, por supuesto, lo que tú decías, ¿no? Trabajar tu marca personal, que yo creo que es algo que cada día los profesionales tenemos que tenerlo mucho más claro, que nosotros somos nuestro trabajo es nuestra empresa, ¿no? Y nuestra profesión es nuestra empresa, por así decirlo, ¿no? Y nuestro trabajo es nuestro producto, ¿no? Y tiene que venir alineado con una marca personal potente justamente para eso, ¿no? Para que te pueda permitir recolocarte en el mercado laboral lo antes posible. Qué importante. De hecho, fíjate, te voy a felicitar por una cosa que pasó hace años. Yo, hace más de 8 años, para mí, que un director de recursos humanos llevase a cabo una formación a sus trabajadores sobre marca personal, muchos se echaban la mano a la cabeza porque decían, ¿qué está haciendo este hombre? Que les van a quitar a sus trabajadores. Y sin embargo, tú ya hace 8 años apostabas por ese tipo de formación a tus propios trabajadores en la empresa. Hablas de marca personal, hablas de conocer nuestro mercado. ¿Qué más nos podría ayudar a no convertirnos en un zombie laboral? Bueno, yo realmente siempre digo lo mismo, ¿no? Es la autorresponsabilidad en el aprendizaje, ¿vale? Es decir, lo decíamos antes, no dejes en manos de tu empresa tu
tu empleabilidad, todo lo que tiene que ver con marca personal, todo lo que tiene que ver con idiomas, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, lo estamos hablando, cada vez hay 200.000 plataformas ya pues igual que la que estamos haciendo ahora esta entrevista, de teletrabajo, todo lo que es transformación digital realmente. Yo lo cuento mucho en las conferencias, ¿no? No es solo la parte de los selfies, de las redes sociales, hay un montón de herramientas que se están poniendo al servicio del trabajo de las organizaciones, herramientas colaborativas, de trabajo en remoto. Eso realmente, el conocimiento que tenemos que tener los profesionales de herramientas digitales, ¿vale? No solo son el tema de las redes sociales. Luego, tener foco en nuestra carrera, es decir, entender, planificarnos nosotros qué es lo que queremos conseguir y ver justamente qué es lo que nos está faltando. Todo lo que tiene que ver con el tema de networking, que muchas veces está pues un poquito ligado a marca personal, pero no necesariamente. Al final es tener esa red de contactos que te puedan ayudar en un momento en el cual pues tú te tengas que recolocar profesionalmente, pero ahí siempre está siempre decimos lo mismo, ¿no? Tú tienes que dar sin esperar nada a cambio para que luego realmente te venga de vuelta, ¿no? Y lo digo al principio de la entrevista, cuando tú ya tienes la necesidad, cuando tú ya estás fuera de un proyecto y tienes que volver a recolocarte dentro del mercado profesional, si tienes que hacer todo este proceso, es un poco traumático. ¿Por qué? Porque es muchas cosas en poco tiempo y al final se nota también esa ansiedad que tenemos los profesionales de que necesitamos que pase todo cuanto antes, ¿no? Porque queremos volver a sentirnos útiles, queremos volver a aportar a un proyecto, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ir construyendo cuando ya estás trabajando, ¿no? Esto es como las empresas. ¿Cuándo tienen que hacer las empresas las grandes transformaciones y apostar para innovar? Cuando les va bien, ¿no? Cuando tú ya estás consolidado, entonces es cuando tienes que arriesgarte, porque si no sale bien, pues tienes todavía riñón, ¿no? Para soportarlo. Los profesionales igual, cuando te va bien, cuando tú tienes esa estabilidad profesional, es cuando tienes que hacer todo ese trabajo que parece mucho, pero bien diseñado y a poquitos, ¿no? Pues da los resultados. Entonces, cuando tú te desvinculas de una compañía, ya sea porque tú quieres desvincularte, porque tienes otro proyecto profesional y quieres emprender por otra vía o cambiar de organización, o sea porque la empresa necesita prescindir de ti por el motivo que sea, todo ese trabajo ya dará sus frutos. Hablabas de transformación digital, hablabas de competencias digitales, qué importancia. Y yo creo que lo hemos visto porque con toda esta situación de crisis sanitaria hemos tenido que aprender o empezar a desarrollar competencias a base de guantazos en cuanto a... Se ha venido todo sobre la marcha. Sí, aprender todo sobre la marcha. Y sin embargo, es una lástima porque desde hace ya tiempo, tanto entidades formativas, diferentes empresas, ofrecen programas vinculados a esa transformación digital que las empresas no habían llevado a cabo y ahora de repente Correcto. tienen que llevar a cabo a marchas forzadas. Rubén, tú actualmente estás formando parte, no, eres el director de un programa ejecutivo sobre transformación digital en la Escuela de Negocios Fundesen. Sí. Cuéntanos un poco sobre ese programa de formación de transformación digital. Pues mira, es un programa que se llama Transformación Digital del Talento, como ha dicho, que ha nacido en la Escuela de Negocios Fundesem de Alicante, que pues han tenido a bien que sea yo la persona que lo dirija, lo monte y lo organice. Y me hace muchísima ilusión porque realmente lo que estamos haciendo es justamente eso, ¿no? Dotar a los profesionales de recursos humanos de esa visión estratégica de lo que es la transformación digital de una compañía. Y al final la transformación digital tiene para mí como 4 elementos básicos, ¿no? Estamos hablando de personas, estamos hablando de procesos, estamos hablando de cultura y estamos hablando de herramientas. Entonces, dentro del concepto, y yo que me lo has oído muchas veces hablar también, que entiendo que una empresa sin personas es un edificio, ¿no? Las empresas somos personas, ¿no? Que hacemos negocios y si tú quieres hacer una transformación, ya sea digital o de cualquier tipo, empieza por las personas, ¿no? Pero esas personas también están dentro de una cultura, de un ambiente de trabajo y son las que tienen que reformular los procesos que al final darán los resultados apoyados en una nueva tecnología que acelere todo lo que tiene que ver la parte de business y de negocio, ¿no? Entonces, es muy importante para los profesionales de recursos humanos también sumarse a esa ola de transformación digital y entender cómo esa digitalización está cambiando su modelo de negocio y cómo tenemos que ser un partner estratégico de cara a la dirección y ayudarles y asumir ese rol de transformación, ¿no? Porque al final todo va a pasar si las personas realmente se transforman y hacen ese cambio de mentalidad alineado a las nuevas tecnologías.
Hablábamos también de competencias digitales y desde tu punto de vista, Rubén, ¿cuáles son las principales demandas que exigen las empresas actualmente en cuanto a nivel, por ejemplo, de competencias? ¿Qué es lo que más valoran a la hora de contratar a sus nuevos empleados? Pues mira, te voy a decir una cosa que va a ser como muy disruptivo, siendo como muy básico, Víctor. Además, ya lo verás. Me ha sorprendido, sobre todo en esta faceta más de gestionar, de headhunter, de temas de reclutamiento, que hay muchas empresas que siempre empiezan a mí por lo mismo, ¿no? Me dicen, Rubén, tráeme buenas personas. Y es increíble, ¿no? Que un dueño de una empresa, ¿no? Que un gerente, que un CEO, sea lo primero que te digan, ¿no? Y yo entiendo que buena persona al final es un buen jugador de equipo, alguien que sea proactivo, que asuma responsabilidades, que no que entre en las organizaciones a solucionar cosas, ¿no? A generar problemas o conflictos, que tenga esa vocación de servicio. Todo ese paquete, ¿no? Que a veces olvidamos, que va dentro del concepto de que no se puede ser un buen profesional si no se es una buena persona, ¿no? Pues es algo que están demandando mucho las organizaciones, porque parece también que con esta competitividad que a lo mejor tenemos, se nos pierden todo ese paquete, ¿no? de competencias que requieren las organizaciones. Y luego, sobre todo, sumado a eso, que es como sería un básico, pero que es como muy disruptivo que te lo digan en este momento, hay algo que están demandando, que es gente y sobre todo lo hemos vivido ahora con esta situación, ya pasó en el 2008 con la crisis y todo lo que tuvimos en el sector de ladrillo y cómo tuvimos que gestionarlo, y ahora pues imagínate con esta pandemia, gente que asuma responsabilidades, gente que sepa liderar en entornos de incertidumbre, gente que de verdad pueda pensar de forma diferente, salirse de la caja, que tenga creatividad, innovación y sobre todo ya no es tanto que venga con muchos conocimientos, sino con esa capacidad de desaprender para volver a aprender y que eso lo mantenga en el tiempo, ¿no? Ese concepto de learnability, ¿no? Ligado a ese concepto de lifelong learning, donde vamos a estar toda la vida teniendo que aprender justamente por eso, porque los cambios cada vez son más rápidos. Entonces ya no es tanto lo que traes como conocimiento, sino que tengas esa capacidad de ir a la velocidad que va el mercado, ¿no? Y sobre todo de no tener miedo a asumir riesgos, a asumir liderazgo y que no te centres en los problemas, sino en dar soluciones, ¿no? Gente que de verdad aporte a las organizaciones desde ese punto de vista, ¿no? Más allá de todas las competencias que tenemos que tener, ¿no? Pero más que lo que traes, sino la capacidad que vas a tener de estar aprendiendo constantemente. Hablas de buenas personas y yo siempre asocio buena persona a un tema de valores, ¿no? Cada vez Correcto. yo creo que las empresas apostamos más en un momento dado por, como tú también comentabas, por personas que tengan un nivel concreto de determinadas competencias, que tengan determinados valores y a nivel de conocimiento y experiencia, bueno, la experiencia se adquiere y los conocimientos también se adquieren a través de formaciones que las empresas podemos ayudar a que se desarrollen. Rubén, junto a Elena Arnaiz y Almudena Lobato, impartes también una formación en modalidad presencial y también ahora en modalidad online streaming, que es un programa formativo que se denomina Mood Your Talent, cuyo objetivo en este caso es que los profesionales descubran las claves para poner en acción todo el talento que tienen dentro y que no se conviertan en zombies laborales. ¿Cómo trabajáis con vuestros alumnos, con los asistentes a esta formación en este programa para que conozcan cuál es su grado de empleabilidad? Mira, a ver, lo primero que tengo que decir de este programa de Muy Your Talent, que es una de las cosas más bonitas que me han pasado a nivel profesional, justamente por lo que decías, ¿no? Porque trabajo con dos pedazos de profesionales que encima son súper buenas personas, sobre todo asentados por sus valores y ese estándar que tienen también de trabajo que hacen pues que yo cada vez que me junto tanto con Elena como con Almudena, pues crezca como profesional en cada edición que hacemos de Muy Your Talent también, porque como dice Almudena, tenemos los mejores alumnos del mundo, ¿no? Pues trabajamos pues en esa combinación de tres profesionales con tres, digamos, puntos fuertes o de cómo entendemos nosotros la empleabilidad, que hemos fusionado esas tres visiones en un programa en el cual
Yo hablo más, pues un poquito de lo que hablamos del contexto, lo que estamos un poco haciendo también en esta entrevista, de qué está ocurriendo en el entorno profesional y hablando un poco de zombie laboral y cómo puedes no serlo si es que vas a serlo o cómo dejar de serlo, ¿no? Y hago como ese contexto para que entiendan cómo se ubica un profesional en este momento en el panorama laboral. Almudena lo que hace es un viaje hacia el interior del profesional porque para que algo cambie fuera tiene que cambiar primero dentro, ¿no? Y hacemos ese viaje más de introspección en el cual pues, nos vemos como profesional desde el punto de vista más interno, ¿no? De nuestro trabajo interior. Y Elena lo que hace es justamente lo contrario. Has visto el contexto, has trabajado interiormente tú como profesional y como persona y entonces salimos ya a comunicar al exterior en función de tu propuesta de valor y ya con un concepto más de visibilidad y branding de marca personal. Entonces hacemos todo ese viaje que es muy chulo, siempre con los tres dentro del aula, por lo tanto interactuamos mucho, da igual que sea mi parte, la de Almudena, interactuamos los tres y eso es lo que realmente le aporta un valor diferencial a este programa, ¿no? De la gente que hace el programa Multi Talent, me imagino que habrá diversidad de perfiles, donde en un momento dado hay gente que sí ha cuidado realmente su empleabilidad, gente que no la ha cuidado. Cuando finaliza ese programa, ¿qué es lo que ellos se llevan? O sea, ¿ven realmente que existe ese cambio y la mejora en cuanto a su empleabilidad? Sí, porque primero toman conciencia aterrizan mucho más lo que estábamos hablando tú y yo en la entrevista, ¿no? Que este tipo de entrevistas también ayudan mucho a la gente a entender un poquito cómo nos estamos moviendo a nivel laboral. Entonces ellos hacen un aterrizaje de todas esas necesidades y todas esas competencias que requiere el mercado laboral, hacen pues ese proceso de decir, oye, me da culpa si me he convertido en un zombie laboral, pero tengo herramientas para dejar de serlo, ¿vale? Hay gente que solo eso ya le remueve, ¿no? Porque dice, es que en la vida me hubiese, lo había pensado así, ¿no? Es decir, llevo unos 20 años trabajando en una organización y no lo había visto así, pero tienes razón, ¿no? Pues tengo que ponerme las pilas, etcétera. Luego, pues toda esa parte de cómo tenemos que trabajar también nuestras creencias, toda nuestra parte interior para que nos ayude a hacer el cambio y luego la parte de Elena, pues trabajando esa propuesta de valor y sobre todo el concepto, como hemos ido migrando el programa, es que la gente salga con una idea clara de que tiene que tener un objetivo, una estrategia y cuáles son las tácticas y los objetivos intermedios que tiene que desplegar para conseguir aquello que quiere, ¿no? O sea, al final tienen que salir con un plan de acción claro a medio y largo plazo para que luego lo puedan ejecutar. Hay ocasiones en las que uno mismo no se da cuenta de que realmente es un zombie laboral o se ha convertido en un zombie laboral. Y sin embargo, si tiene a alguien al lado, ya sea un compañero profesional, ya sea tu pareja, un amigo, que sí se da cuenta que te has convertido en ese zombie laboral. ¿Qué consejo podrías darle a esa persona que se ha dado cuenta que tiene al lado un zombie laboral y cómo podría ayudarlo a que cambiase de chip? Al final tú te encargas de guiar, ¿no? De orientar o de mentorizar a este tipo de personas. Sí. Eh, ¿Quién mejor que tú para que nos dé algún tip de cara a poder ayudar a un profesional que se ha convertido en un zombie? Esa es la pregunta del millón, Víctor, ¿no? Porque como cualquier otro tema, si la persona no quiere cambiar, no cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer sin que la persona se sienta atacada? ¿No? Porque muchas veces lo primero que hacemos es que somos zombies laborales porque nos negamos que lo somos, ¿no? Pero justamente, ¿cómo puedo hacer yo para que esa persona vaya entendiendo que realmente pues nos estamos quedando un poco soletos? Yo soy de intentar no hacerlo de forma frontal porque normalmente cuando haces de forma frontal pues produce un poco de rechazo, ¿no? Imagínate, Víctor, oye, que tú me dices, mira, Rubén, que, jolín, a nivel de tecnología te estás quedando un poco soleto, te vas a convertir en un zombie laboral. Pues así de entrada, pues mi orgullo, ¿no? Mi ego me va a impedir verlo, incluso voy a empezar a poner ese rechazo y vas a perder como la credibilidad, ¿no? Para que yo pueda hacerte caso. En algún otro caso no, pero en la mayoría de veces eso toca un poquito con el ego, ¿no? Y ese, oye, pero tú qué me vas a contar a mí, que llevo 20 años de profesional, fíjate tú que yo estudié en no sé qué escuela de negocio. Es intentar, pues, acompañarlo en ese proceso que puede ser, por ejemplo, pues antes que había más eventos, ¿no? De networking, de conferencias,
ir introduciéndolo, intentar introduciéndolo o ver un webinar con esa persona donde se toquen estos temas para que internamente hagan el clic, ¿no? O incluso ir dando pistas, oye, pues mira, ¿quieres que te ayude a modificar tu perfil de LinkedIn con las competencias? Oye, mira, ¿has visto esta oferta de empleo? Están pidiendo no sé qué. Oye, ¿has visto este programa de formación que hay en la empresa? Tiene que ser algo sutil que la persona realmente entienda que sea la persona la que se dé cuenta y tome conciencia para hacer el cambio. Porque muchas veces cuando vamos de forma frontal, el ego nos juega malas pasadas y lo que hacemos es que todavía ponemos una barrera más grande a dar el paso, ¿no? Rubén, mil gracias por acompañarme en el programa de hoy. A ti por la invitación. Yo creo que nos ha quedado clarísimo cómo no debemos convertirnos en un zombie laboral y que Correcto. tenemos a nuestro alcance tanto formación como personas que en un momento dado nos pueden ayudar a no convertirnos en un zombie laboral. Rubén, no quiero despedirme sin comentar a quién vamos a tener en el programa de la semana que viene. La semana que viene tenemos a Noemí Vico, donde vamos a hablar de metodologías ágiles aplicadas a la búsqueda de empleo. Y nada, lo dicho, Rubén, gracias de corazón. Pues gracias a ti, Víctor. Y este tipo de iniciativas como la tuya, pues al final lo que hace también es despertar esos insights de los profesionales, entender, pues poner un poco en contexto todo lo que estamos hablando, que estás tocando todas las temáticas prácticamente para no convertirte en un zombie laboral. Así que lo primero que recomendaría a alguien que quiera aconsejar a otra persona que deje de ser un zombie laboral es que empiece a ver pues este tipo de iniciativas como la tuya de Great Professional. Así que mil gracias por contar conmigo y enhorabuena por la iniciativa, Víctor. Nada, gracias a ti, Rubén. Un saludo.